Pixar es una de las más importantes productoras de animación que han existido y existirán en la historia. Esta productora nos ha traído grandes obras de la animación y de la cinematografía, pero en sus más de 40 años de existencia hubo proyectos que tuvieron que ser descartados, pese a que ya se llevaba una avanzada fase de desarrollo, debido a múltiples factores que complicaron o entorpecieron la producción, siendo todos estos proyectos completamente olvidados. Sin más, comencemos. En 1995, cuando aún se trabajaba en resolver los problemas de su primer proyecto, Toy Story, se comenzó a barajear la idea de hablar sobre el tema de estereotipos y la belleza interna con un auto de protagonista. Y cuando Toy Story fue un éxito, pensaron en esta cinta como la segunda que estrenarían. La historia seguía a un pequeño automóvil amarillo que vivía en la ciudad donde todos los demás eran autos grandes, veloces o vistosos. A diferencia de ellos, el protagonista era simple, torpe y constantemente menospreciado por su aspecto anticuado y su falta de potencia. El auto amarillo anhelaba tener algo importante, encontrar su propósito y ser aceptado. En su viaje exploraba nuevas rutas, paisajes solitarios y pueblos olvidados, ayudando a otros autos y descubriendo que no hace falta ser el más rápido para ser valioso. Eso ya se ha visto. Una historia muy trillada en millones de formatos y adaptaciones, por lo que el proyecto se congelaría durante casi 10 años. Hasta que por fin, después de una reescritura al guión con un concepto más original y un poco mejor planteado, es que finalmente la idea se convirtió en Cars. Para The Yellow Car solo se llegó a desarrollar el plot o la trama principal y unos cuantos storyboards de cómo sería. Esta es la única película que Pixar descartó que posteriormente retomaría para su futuro estreno. Muy a principios de esta productora, cuando todavía George Lucas estaba involucrado en la misma, se pensó que para su primer largometraje completamente animado en 3D sería una adaptación de la novela Viaje al Oeste. Principalmente se enfocarían en el Rey Mono. Sería bastante experimental, ya que aparte de que la historia no contendría diálogos y los personajes se entenderían por música, Pixar pensaba incursionar en el empleo del CGI, algo que apenas estaba siendo usado y les iba a suponer un gran reto. El director sería John Lasseter y se empezó a desarrollar en 1986. El protagonista sería el mismo Rey Mono, un personaje travieso, poderoso y curioso, nacido de una piedra mágica, pero que se rebelaba contra los dioses por aburrimiento y exceso de confianza. Después de causar un caos en el cielo, es castigado por Buda y atrapado en la montaña durante siglos. Eventualmente se ofrece a la redención, escoltar a un monje en un viaje espiritual peligroso a través de desiertos, montañas y reinos demoníacos. A lo largo del viaje, el mono aprenderá humildad, empatía y propósito, usando su magia y astucia para no impresionar sino proteger y servir. Pero el proyecto más tarde que temprano fue rápidamente desechado. En primer lugar, porque la tecnología estaba a años luz de lo que se necesitaría para llevar este proyecto adelante. Y la segunda y más importante fue la salida de George Lucas, debido a una mala inversión que tuvo con un pato. El proyecto se había puesto en pausa, pero al paso de los años se olvidó por completo. En 2011, Pixar presentó un interés en que una de sus películas fueran en animación stop motion combinado con 3D, por lo que se pusieron en contacto con Henry Selick, quien aceptó gustoso llevar una de sus obras a Pixar. Siendo fiel a su estilo sombrío e historias que evocan a lo paranormal, Selick escribió una historia de un niño solitario con dedos alargados que puede controlar sombras vivientes para luchar contra monstruos creados por los sueños de los adultos. El villano principal sería Shadow King, un ente sombrío que intenta controlar todas las sombras del mundo para sumergirlo en la oscuridad. No se sabe mucho más de la trama, ya que Henry Selick aún quiere elaborar la película de manera independiente, ya que era su idea y no de Pixar, por lo que él aún tiene los derechos. El proceso de producción iba bastante avanzado, con el guión completado, maquetas y los personajes de arcilla ya completados. El proceso de stop motion y grabación de voz apenas estaba empezando, gastos que sumaron un total de $50 millones. Pero las diferencias creativas entre el estudio y Selick fueron demasiadas. Principalmente se debió a que Pixar no estaba familiarizado con la elaboración de ese tipo de películas, por lo que en 2012 dejaron el proyecto abandonado.
En 2010 se anunció públicamente que se estaba comenzando a trabajar en una nueva película, la historia del último tritón azul de patas azules macho del planeta, cual vivía en cautiverio dentro de un laboratorio de conservación. Su especie está al borde de la extinción y la solución científica es emparejarlo con Brockie, la última hembra de su especie. Pero ambos se detestan, así que mientras peleaban se quedarían atrapados en la selva donde tendrían que colaborar para sobrevivir y en el transcurso de su aventura se enamorarían. ¿Les suena familiar? Mientras el estudio aún no terminaba de cimentar bien su final, ahora la difunta Blue Sky les comió el mandado, estrenando Rio en abril del 2011. Desde la historia hasta la forma de ser de sus personajes principales, solo cambiando la especie. Rio fue un éxito y ya no había necesidad de sacar la película después, pues todos pensarían que había sido un plagio. A mediados de la primera década de los 2000, Disney inició una disputa con Pixar, principalmente con el dueño de ese momento, Steve Jobs, ya que a él realmente no le gustaban las secuelas y tenía la regla estricta de que ninguna de las películas del estudio tuviera secuela, algo que era una pérdida millonaria para Disney. Por esa razón se rompieron los lazos de ambas casas productoras. Disney se quedó con los derechos de todas las películas existentes de Pixar hasta esa fecha. Por lo tanto, creó su propio estudio de animación en 3D llamado Disney Circle Animation, que se encargaría de las secuelas de las películas de Pixar, siendo Monsters Inc. la primera. La secuela se llamaría Monsters Inc. Lost in Paradise, que sería una secuela directa a lo que vimos en la primera parte. Sully estaría triste por no ver a Boo y junto con Mike la visitarían el día de su cumpleaños solo para encontrarse con una anciana. Boo se había mudado de casa. Gracias a una carta que encuentran descubren que Boo se mudó y tendrán que buscarla en el mundo de los humanos, puesto que se habían quedado atrapados en ese mismo. En el camino se toparían con más monstruos exiliados, como Randall o el abominable Hombre de las Nieves. Finalmente sí se encontrarían con Boo, la cual ya sería mayor por la diferencia temporal de sus mundos. Estarían juntos una última vez para jamás volver a verla, ya que con el tiempo ella los olvidaría. Todo marchaba sobre ruedas con un estreno estimado para 2009, hasta que Pixar fue comprada por Disney, en el proceso eliminando Disney Circle Animation y todos los proyectos que estaban realizando, siendo este guión completamente ignorando, y finalmente fue Monsters Inc. University, la precuela que se estrenó en 2012.